La primera vez que un caso de abusos a menores se tipificó como delito fue en 1874, en Estados Unidos. Una niña que se llamaba Mary Ellen Wilson, que nació en 1864 en Nueva York, sufrió malos tratos físicos y emocionales muy graves y todos le fallaron. Hasta que una trabajadora de la caridad, que se llamaba Etta Wheeler, decidió que quería ayudarla y llevar a sus maltratadores a juicio para que fueran condenados. Pero no era posible, porque no existía ninguna ley que castigara el abuso y el maltrato a los niños. Se consideraban propiedad de los padres y de los tutores. Lo que sí estaba tipificado era el maltrato y la tortura a los animales. Y ahí es donde Etta Wilson vio una salida. Se puso en contacto con una asociación que se llamaba Asociación para la Prevención de la Crueldad Animal, y su equipo de abogados elaboró una denuncia basándose en que Mary Ellen, y voy a citar textualmente, pertenecía al mundo animal, aunque racional. Y fue mediante esta argucia legal que se consiguió hace casi 150 años lo que sería la primera sentencia de la historia de protección a menores. Mary Ellen murió en 1956, cuando algunos, incluida yo misma, ya había nacido, de modo que podríamos considerar que forma parte de nuestra memoria más reciente. Otro dato significativo en esta misma línea es que no fue hasta 1962 que constó por escrita la definición del maltrato físico a niños y niñas. Y no fue hasta 1978 que quedó tipificado el abuso sexual como problema pediátrico. Henry Kempe, que era un pediatra judío de origen alemán, que se desplazó a los Estados Unidos de adolescente, huyendo del exterminio nazi, fue quien escribió ambos artículos. Y esa lucha con la infancia le significó una nominación al Premio Nobel. Pero vayamos a la actualidad, porque los datos de abusos sexuales son tan impactantes que debemos concienciarnos de la necesidad urgente de prevenirlos. Los datos que manejamos son que 1 de cada 5 niños, niñas, sufren algún tipo de abuso sexual antes de los 17 años. Que entre el 80 y el 85% es intrafamiliar y entorno de confianza. Que el 60% no recibirá ningún tipo de ayuda, según un estudio del doctor Félix López de la Universidad de Salamanca. Y que el 90% no lo dirá durante su infancia. Educar la confianza es una de las mejores maneras y herramientas para prevenir. Yo misma sufrí abusos sexuales en mi infancia, entre los 9 y los 17 años, por parte de una persona de mi entorno familiar. Y no lo hablé hasta cumplidos los 34. Lo que me encontré fue muchísima incomprensión y rechazo. Y por eso creé una organización que lleva mi nombre y que trabajamos para el tratamiento integral de apoyo a víctimas de abusos sexuales. Por eso yo creo que una de las herramientas principales es esa, educar la confianza. Y voy a destacar 3 elementos que para mí son claves para poder llevarlo a cabo. El primero es explicarles qué son los secretos. Hay una frase perversa que utilizan los abusadores en la inmensa mayoría de los casos, que es: esto va a ser un secreto entre tú y yo. Va a ser muy divertido, pero no se lo puedes contar a nadie. Debemos decirles a nuestros niños que pueden mantener secretos. Claro que sí, porque les encantan los secretos. Que no tienen por qué contarlo todo a todo el mundo, porque forma parte de su intimidad. Y puede ser también un muy buen aprendizaje de una lealtad bien entendida. Por eso es muy importante que sepan diferenciarlos. Podemos decirles que los secretos tienen fecha de caducidad, que en un corto espacio de tiempo
dejan de tener sentido, que no son para siempre. Que pueden mantener un secreto si es divertido, si les hace sentir bien, si es emocionante. Pero evidentemente debemos explicarles también los riesgos para que sepan diferenciarlos. Que si alguien les dice que tienen que mantener un secreto, pero que no es nada divertido, que les hace sentir mal, que sufren por ello o se sienten atrapados en él, que eso ya no es un secreto, que es un problema y que tienen que buscar a alguien de confianza para que les ayude. Otro elemento es el darles poder, poder personal, el empoderamiento. Cualquier niño está expuesto a sufrir algún tipo de abuso, pero también es verdad que los niños que están en situación de más riesgo de sufrir situaciones abusivas son aquellos niños que puedan estar pasando por un momento de vulnerabilidad, por diversas razones. Son niños muy dependientes, sin capacidad de sentirse autónomos, con baja autoestima, sin seguridad, por lo que trabajar estos factores es un elemento muy, muy importante de prevención. Respetar las necesidades de aprender, el ritmo de aprendizaje de los niños. Es muy importante que respetemos el ritmo de aprendizaje de los niños. Cuando un niño quiere aprender algo nuevo, es porque cree que lo necesita, que lo siente, que se ve capaz. Por ejemplo, cuando nos piden que quieren ducharse solos por primera vez. Seguro que no va a ser el mejor momento, ni el mejor día, ni ustedes van a estar en un mejor estado de ánimo. Pero no debemos decirles, pero ¿con qué sales ahora? Que es tarde, que no tenemos tiempo, que ya lo harás más adelante. Es mucho mejor decirles, bueno, vale, pues vamos a intentarlo, pero ten cuidado, hazlo bien y veremos a ver qué pasa. Una respuesta así puede hacer que el niño se sienta más autónomo, con más seguridad y orgulloso de sí mismo. Y eso alejará a los potenciales acosadores, porque al fin y al cabo lo que ellos buscan es obtener lo que desean de una forma fácil, rápida y segura. Y ese niño no va a ser un buen objetivo. Hay que proporcionarles espacios de comunicación donde puedan hablar libremente de lo que quieran, de lo que sienten, de lo que les divierte, pero sobre todo de lo que les preocupa, sabiendo que van a ser escuchados y que se les va a tomar completamente en serio. No debe haber temas tabú en los niños, se tiene que poder hablar de todo. Y ante un asunto que les preocupa, no solo debemos preguntarles qué les ocurre, sino cómo les afecta. Porque los hechos son debatibles. Lo que para mí es importante, para otra persona no lo es. Pero los sentimientos no lo son. Y no debemos minimizarlos si queremos que confíen en nosotros la próxima vez. La gravedad no siempre lo marca el hecho ocurrido, sino cómo lo vivieron, cómo se sintieron y cómo se sienten y cómo lo viven. Porque eso es lo importante, porque va a ser la base de la línea a seguir hacia su recuperación. Espacios como estos de comunicación libre aumentan la autoestima y reducen el sentimiento de vergüenza y, sobre todo, de soledad. El tercer elemento es respetar sus derechos. Este tema socialmente nos está costando. Los niños tienen derecho a su intimidad física y personal y a que se respete su cuerpo y su espacio vital. Cuando quieren cerrar la puerta del baño o no quieren desnudarse en una tienda delante de todo el mundo porque hay cola en el probador y les da mucha vergüenza, debemos respetar ese no. Y tienen que decir no a contactos físicos no deseados, abrazos, besos, cosquillas. Debemos educarles para que sepan que ese no es su derecho y que nosotros debemos respetarlo. Que ese no es de mala educación, repito, es un derecho totalmente legítimo. Por ejemplo, culturalmente hemos relacionado
la sociabilidad y la buena educación con que los niños den besos a todo el mundo, como si besar fuera parte del ritual de las buenas relaciones, a un mismo nivel como decir buenos días, gracias, por favor. Pero no es lo mismo, porque los besos son íntimos y personales y tienen que ver con el acto espontáneo de demostrar un sentimiento o un estado de ánimo. Y nosotros lo hemos convertido en una obligación y en una rutina. Fíjense, respetamos a un adulto que llega a casa cansado, de mal humor y que no está ni para besos ni para muestras de afecto. Pero a un niño no. Un niño llega a casa en esas mismas circunstancias porque también ha tenido su mal día, también está de mal humor, también está cansado. Lo que pasa es que probablemente se encuentre un adulto que le diga, ¿qué se hace al llegar? Y ante su negativa también es probable que insistamos, o peor, que exijamos, que nos dé ese beso o ese abrazo que nos tiene que dar todos los días cuando llega a casa. Créanme, es mucho mejor que ante esa negativa le preguntemos que qué le pasa, que si nos lo quiere contar, si quiere que hablemos, que ese beso que no tiene más importancia, que nos lo dará luego cuando le apetezca, más tarde. Que él sienta que para nosotros él es mucho más importante y su estado de ánimo. Debemos educarles para que sientan que tienen derecho a decidir cómo y de qué manera se relacionan con los demás y cómo gestionar sus límites. No podemos hablarles de obediencia, de respeto, de disciplina y no hablarles de sus derechos, porque si no les dejamos indefensos y sin herramientas ante una situación de abuso. Cuando nos dicen no a un beso o no a desnudarse delante de la gente, si no lo respetamos y les obligamos, no nos podéis pedir que después digamos ese no ante una situación de abuso. Porque la línea entre la confianza, el amor, el cariño y el abuso es tan fina que es muy difícil para un niño darse cuenta y pedir ayuda. Joan, un amigo superviviente de abusos sexuales, siempre decía: los niños no hablamos, no lo contamos, porque sabemos que si bombardeamos nuestro propio barco, nos hundimos con él. Y ese es uno de los motivos por los que el 90% no lo hemos hablado durante nuestra infancia. Porque, por triste que parezca, nos hemos sentido más seguros ante la opción de callar que ante la opción de hablar. Necesitamos pensar que esto no nos va a suceder a nosotros, ni a nuestros niños, ni a nuestros sobrinos, ni a nuestros nietos. Pero debemos trabajar para que ese problema sea identificado por todas las familias, por todo el mundo. Debemos cambiar nuestra mirada. Tenemos que cambiar el miedo y tomar la responsabilidad. En los talleres que hago para los padres, hay un momento que yo les digo: si cerrarais los ojos y pensarais en alguien de vuestra familia que fuera capaz de hacer algo así, ¿qué me diríais? La inmensa mayoría dice que es imposible, que no hay nadie en su familia que fuera capaz de hacer algo así. Noticias graves de abusos sexuales salen con muchísima frecuencia en los medios de comunicación. Entonces yo les digo que si ven esas noticias y sobre todo si prestan atención a los datos que aparecen en ellas, no tienen ni idea. La inmensa mayoría no las saben. Entonces yo les digo que si 1 de cada 5 niños, niñas, sufre o sufrirá algún tipo de abuso sexual antes de los 17 años y entre el 80 y el 85% es intrafamiliar y entorno de confianza, eso no cuadra. Debemos abandonar la negación,
porque estamos dando por supuesta una seguridad que no existe. Y por eso tenemos que ser muy conscientes de ello. Educar en la confianza hará que nuestros niños y nuestras niñas sean lo bastante fuertes, seguros e independientes como para salvarse a sí mismos. Y algo muy importante, van a saber pedir ayuda. ¿Y a quién? Muchas gracias.